Gracia presenta. Bueno, vamos a seguir orando. Y esta última es para pedir al Señor que nos bendiga. Amén. Padre bueno, te damos gracias porque nos permites venir a tu palabra, Señor. Gracias porque es tu palabra la que conforta, lo que nos ayuda, es lo que nos penetra, Señor, como una espada, lo que nos redarguye, Señor, al leerla, al entenderla, al escucharla. Padre del cielo, te quiero pedir que bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Y Espíritu Santo, que tú utilices nuestra mente, que hoy nuestra mente pueda ver, escuchar, pueda plasmar, Señor, lo que tu palabra nos quiere decir, Señor. Señor, ayúdanos a sorprendernos cada día más en tu palabra. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, hemos orado hace un instante, pidiéndole al Señor que nos ayude a trabajar con nuestra mente. A veces uno usa la mente súper rápido, ¿no? Y la mente a veces la usamos para cosas a veces no tan buenas. Y ahora vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra mente vaya plasmando las distintas imágenes que nos va llevando. Me emociona esto, de verdad. Me emociona lo que vamos a platicar el día de hoy. Así, al extremo, y espero que mi lengua no sea tan torpe para poder transmitírselos a ustedes. Jesús está sentado y tiene un grupo de espectadores. Y está a punto Jesús de dar una trilogía con una misma línea temática en los tres aspectos. Y lo que Jesús nos va a empezar a hablar ahí es tremendo. El Espíritu Santo utiliza a Lucas, el evangelista, para plasmar él en el libro una manera maravillosa de lo que Jesús habla. Y el Espíritu Santo utilizando los talentos, ¿no?, de Lucas, un hombre preparado, un hombre doctor, un médico, artista, historiador. Lucas era el que mostraba completamente todo un cuadro. Y lo que Lucas nos plasma en el capítulo 15 de su evangelio es realmente hermoso, hermoso. Y ya que lo dijimos, vamos al capítulo 15 de Lucas, que va a ser nuestro texto, donde vamos a empezar esta idea de llevar a nuestra mente a plasmar lo que Jesús nos quiere indicar acá. Es el capítulo 15 de Lucas, lo vamos a leer, pero especialmente nos vamos a detener a estudiarlo más a partir del versículo 11 en adelante. Pero leamos todo el capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Preciosa historia que Jesús nos cuenta. Pero vamos por partes por ello, porque está tan hermosa. Una parábola. Jesús hablaba por parábolas. La parábola viene de un significado griego que era poner algo a un lado para enseñar una verdad espiritual. Es decir, daba un ejemplo que ponía al lado para enseñar una verdad espiritual que empezaba a hablar Jesús. Si se fijan, hay una línea melódica en las tres parábolas. Pero veamos por partes. Vamos y ayudémonos y juntémonos a leer juntos la palabra. Primero, ¿a quién les cuenta la historia Jesús? Vamos al versículo 1 porque vamos a encontrar a 4 grupos a los que Jesús le está contando la historia. ¿Cuál es el primero de ellos? Tú lo tienes ahí. Los publicanos. Ahí están los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los israelitas más desleales para el pueblo judío. Totalmente. ¿Por qué? Porque eran mismos judíos que estaban pagados por Roma para pagar el impuesto a su beneficio de su misma gente del pueblo. Eran gente que los tenían considerada como lo más bajo, como lo más desleal, lo más vil. Un publicano era, a la par lo ponían de las prostitutas. Imagínate, ese era un grupo de los que estaba escuchando. Al lado viene otro grupo, obviamente, que son los pecadores. Y aparte de ellos, hay 2 grupos que aparecen ahí. Uno que son los fariseos, que tú puedes ver en el versículo 2. Y los fariseos eran gente que buscaba obedecer estrictamente la ley. Gente que buscaba obedecerla, así, cuadrada. Buscaba por obedecer la ley. Y al lado de ese grupo estaban los escribas. Los escribas eran estudiosos de la ley. Estudiaban la ley de Moisés. Pero no solamente eso, le adicionaban cosas a la ley. Y entonces estos 4 grupos están escuchando a Jesús: el publicano, el pecador, los fariseos y los escribas. ¿Y cuál es el mensaje que avientan los fariseos y los escribas? ¿Qué es lo que se dicen entre ellos? En el versículo 2, ellos empiezan ¿a qué? A murmurar. ¿Y a murmurar por qué? Porque Jesús, textualmente, a los pecadores recibe y con ellos come. Había un enojo por parte de ellos de que Jesús estuviera con esa gente. ¿Cómo? Si los fariseos eran los más obedientes y los escribas eran los estudiosos de la ley, los que obedecían a Dios, ¿cómo es posible que Jesús se estaba juntando con estos? En la frase que ellos dicen de que eran pecadores, esa frase es la línea temática de las 3 parábolas. Vamos a ver de manera por encimita las 2 parábolas antes de la del hijo el pródigo. Estamos hablando de la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Veamos similitudes entre esas 2 parábolas. La parábola de la oveja perdida inicia a partir del versículo 4 y la otra parábola inicia a partir del versículo 8. Vamos a ver cosas que se asemejan de esta parábola, palabras que se asemejan de esta parábola. La primera,
hay cosas perdidas. Chécate el versículo 4, que dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Hay un objeto perdido que es una oveja. Ahora ve al versículo 8 y fíjate cómo hay otro objeto perdido. ¿Cuál es el objeto perdido ahí? Un dracma. Es decir, las dos parábolas manejan objetos perdidos y por ende manejan búsqueda. Chécate el mismo versículo 4. Dice, parte B: no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. Es decir, una acción de búsqueda hacia algo. Y en el versículo 8 tú puedes volver a leer que esta mujer enciende lámpara, se pone a barrer y ¿qué es lo que hace? Busca la moneda. Vuelve a dos ejemplos en las dos parábolas. Otra cosa que ocurre, similares, las encuentra. Checa el versículo 5, que dice: y cuando la encuentra, lo que se perdió, lo que empezó a buscar, lo encontró. Y ve el versículo 9, que también dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas. Se perdió, lo buscó y lo encontró. 3 similitudes en las dos parábolas, pero falta una similitud más. La similitud que aparece en el versículo 6, que dice: al llegar a casa, reúne a sus amigas y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo. Lo mismo que ocurre en el versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo. Si te fijas, hay similitudes en estas 4 historias. Y bajo este contexto, bajo esta idea de similitudes, publicanos y los pecadores estaban sorprendidos por lo que estaba diciendo Jesús. Y viene la historia que inicia a partir del versículo 11, que muchos la catalogan o la ponen en tu Biblia como el hijo pródigo, ¿cierto? Así aparece quizás como título. Pero quizás también se puede llamar la historia del amor de un padre. Y justamente la historia del amor de un padre, porque así es como inicia esta parábola. Checa el versículo 11, que dice: un hombre tenía 2 hijos. El padre es el principal personaje de esta parábola. Ahora bien, vayamos con nuestra mente y proyectemos. En esta casa donde el padre tiene 2 hijos, ¿qué hay en esa casa? Hay amor, hay familiaridad, hay protección, hay convivencia, hay todo lo que la casa necesita. Pero en eso viene una petición escandalosa del hijo. Una petición que era escandalosa. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Esa frase de dame la herencia que me corresponde es similar a decirle: no quiero tu disciplina, no quiero vivir bajo tu casa, te quiero muerto. ¿Cómo le está pidiendo la herencia al padre cuando el padre no ha muerto? Cuando el hijo le estaba expresando eso, le estaba diciendo al padre: no quiero nada contigo, absolutamente nada contigo, dame la parte de mi herencia. Cuando los fariseos y escribas escuchaban eso, ellos han de haber hecho una cara de: ¿cómo es posible que alguien pida eso? ¿Cómo es posible que un hijo, un israelita, esté pidiéndole eso a su padre? Es casi desearle hasta la misma muerte. ¿Cómo es posible que se lo esté pidiendo? Bueno, el hijo ha de haber pensado: me quiero ir de aquí, dame la parte de la herencia, vámonos, dame lo que me corresponde. Pero ahora bien, ¿cuál fue la parte de la herencia que le dio? Bueno, los padres no podrían dar como ellos quisieran y decirle: ¿sabes qué? Pues a ti te voy a dar esto y a tu hermano le voy a dar un poquito. No, la ley determinaba cuánto le correspondería a cada uno. Voy a leer Deuteronomio 21, capítulo 21, versículo 17. Tú lo puedes tomar como referencia y si me quieres acompañar a leerlo, lo leemos juntos. Es el capítulo 21, versículo 17, donde indica qué es cómo se tiene que repartir una herencia. Deuteronomio 21, versículo 17. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle, aquí viene la parte que queremos ver, el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Es decir,
Al hijo mayor le corresponderían 2/3 partes y al menor el resto. Versículo 13. Las primeras frases antes de la coma. No muchos días después, es decir, pasaron pocos días, juntó todo el dinero el hijo menor. La propiedad que tenía el padre no tenía el cash, no tenía el efectivo. Lo que tenía el padre, ¿qué era? Las propiedades, la propiedad. Si el hijo tuvo que juntar el dinero o el padre se lo tuvo que dar, ¿qué tuvo que haber hecho el padre? Vender. ¿Y venderlo en cuántos días? Dice la palabra que es en pocos días. Eso equivale quizás a que la venta sería muy baja. Es decir, el hijo le pide la herencia y aparte el valor de la herencia lo disminuye por un arrebato del hijo. El hijo no le importó nada y se fue. Leamos el versículo 13. No muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue a la provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Una provincia apartada. Vuelve a ver a los espectadores, los fariseos y los escribas, escuchando la narración de Jesús y diciendo, una provincia apartada, es decir, este hijo, aparte de desearle la muerte a su padre pidiendo la herencia, aparte haciéndole que lo venda más barato, el tipo se va de la tierra, se va de Israel, se va a una provincia lejana y yéndose de Israel está desechando también Israel. Este hijo le valió todo y se fue. Y ve lo que dice más adelante, en este mismo versículo 13. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra griega que traduce la palabra perdidamente es disoluto, es decir, alude a un estilo de vida vergonzoso y vicioso. Quiere decir entonces que diría el texto, y allí desperdició sus bienes viviendo de manera vergonzosa y viciosa. Cuando uno estaba alejado del Señor, la manera como uno vivía era vergonzosa y viciosa. No cabe duda. Apartados de la casa del Padre. Aquí hemos llevado nuestra mente a una casa donde el Padre tiene todo, donde el Hijo se le acerca, el Padre concede darle la herencia, el Hijo la toma y a partir de este momento nuestra mente tiene que llevarlo hacia un lugar donde se va y se aparta. Y vive de una manera que echó la vida loca, como se puede decir. El Hijo se fue, vivió de manera vergonzosa y ya que vivió de manera vergonzosa ocurre algo en su vida. Estaba en bancarrota. Checa lo que dice el versículo 14. Y cuando todo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dos sucesos que marcaron el quebrantamiento, o mejor dicho, la bancarrota de este hijo. Uno de manera personal, que fue que malgastó todo, y otra en el momento y en el ambiente. ¿Qué ocurrió donde él estaba, en aquella provincia lejana? Empezó a haber hambre. Dos acontecimientos que ocurrieron en este hijo. El hijo malgasta y aunado a malgastar el dinero, resulta que el lugar donde está, ¡pum!, empieza a tomar una situación complicada. Como cuando las cosas no se nos dan, ¿cierto? Como cuando tomamos decisiones que no son llevadas bajo el Espíritu de Dios y lo único que nos provoca es que tomamos malas decisiones y las circunstancias aparte están totalmente negativas. El hijo estaba en bancarrota, totalmente quebrantado. Dos sucesos personales, malgastado, y otro suceso en el lugar donde estaba ocurriendo. Se quedó absolutamente sin nada. ¿Qué ocurre cuando tú y yo nos hemos topado con pared? Cuando tú y yo hemos hecho proyectos, malas decisiones y fracasamos. Inmediatamente nos crece algo que se llama orgullo. Y el orgullo es algo con lo que lidiamos todos absolutamente. ¿Por qué? Porque este hijo malgastó todo, se encontró en un lugar donde estaban las cosas perdidas y en lugar de pensar en este instante en regresar, el hijo no regresa. Cuando uno se equivoca, tomas una decisión, te vas de algún lugar y fracasas, regresar
es lo que más duele. Y no regresa uno porque tiene uno un orgullo que es de lo más complicado. O sea que el hijo se encontraba hambriento, en una situación de pobreza y con un orgullo más grande que lo que podía tener en la bolsa. Versículo 15 dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Vuelve al contexto. ¿Quién está escuchando la parábola? Publicanos y pecadores que están así, no inventes. Y por otro lado los escribas y fariseos diciendo, ¿cómo que se va a ir a trabajar con los cerdos? Imagínate la cara del fariseo, de los escribas incorrectos en la ley, diciendo, ¿a los cerdos? Su cara no era como la más, se fue a chambear a los cerdos. No, se fue a los cerdos. Para ellos estar al lado de los cerdos era la peor humillación. Un judío que estuviera al lado de un cerdo era la peor humillación, era una degradación de su persona. Imagínense de verdad la cara de los escribas y de los fariseos cuando decían, se fue con los cerdos. De ladito. Pero ocurre algo en el versículo 16 que empieza a cambiar quizás ahí el entorno. Dice versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Las algarrobas era una comida que solamente podían digerir los cerdos. El ser humano no la podía digerir. Es decir, él estaba trabajando con los cerdos, al lado de los cerdos, le daban la comida a los cerdos, pero él no podía comer porque el humano no podía digerir lo que el puerco sí estaba, o el cerdo estaba comiendo. Por eso dice el texto, deseaba. A veces quizás cuando uno escuchaba, en mi caso, cuando escuchaba el hijo pródigo y decía, y no le daban de comer o estaba con los cerdos, yo me imaginaba que le daban la frutita o las sobras, ¿no? Y que pues ahí agarraba uno. No, el texto nos dice que hay un alimento que son las algarrobas que no podía digerir el hombre. Por ende no podía comer él de ahí. Y dice en la última parte de este versículo 16 que nadie le daba. Con hambre, mala situación y nadie le daba. Imagínate al pecador y publicano escuchando eso, despreciado él, quizás comparándose con ese hijo, y los fariseos con cara tremenda. Pero viene algo en el versículo 17 que es como empezar a escalar la montaña de esta hermosa parábola. Jesús dice algo que son las primeras palabras a partir de este versículo y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volver en sí. Esto tiene mucho significado. Porque cuando él dice volver en sí, quiere decir, agarró conciencia. Cuando estamos en el pecado, no estamos en nosotros. Es decir, no hay conciencia de lo que hacemos. No hay nada absolutamente de conciencia. Cuando el hijo entra en conciencia, se da cuenta que hay jornaleros que tienen de todo. Y él, siendo el hijo, no tiene absolutamente nada. Hay una conciencia. Es decir, un arrepentimiento de este hijo por haber hecho lo que había ocurrido. Un arrepentimiento que no solo viene de él, sino que es llevado por Dios. Pero en este momento el hijo se arrepiente y dice, en casa de mi padre estás mejor que yo, que aquí. Ahora, ¿qué sigue a continuación? Después de que él se da cuenta, se arrepiente, pero pone en acción el arrepentimiento. En ocasiones uno se arrepiente por haber hecho algo, pero sigue recayendo en las mismas cosas. Mejor dicho, no nos arrepentimos como tal, nos remordió lo que hicimos, pero seguimos haciendo. Tuvimos odio, nos arrepentimos, pero seguimos teniendo. O hicimos cualquier otra cosa, pero lo seguimos haciendo. El arrepentimiento requiere una acción, y es lo que este hijo hace en el versículo 18 al 19. Leámoslo juntos. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Uno lo lee así y le pone hasta un tono de me levantaré.
Pero me imagino al hijo en la situación en la que se encontraba decir, me levantaré y voy a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está diciendo, mi pecado y mi falta es tan grande, que tengo que llegar contigo. Y fíjate lo que le dice aquí. Él empieza a hacer un discurso, por llamarlo de alguna manera, de arrepentimiento. ¿Cuál es el discurso y cómo inicia? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo me lo imagino así, caminando. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando tienes que pedir perdón a alguien, estás diciendo cómo encuentras la manera de pedirlo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de los jornaleros. ¿Cuántas veces el hijo pródigo se ha de haber echado para atrás? No, mejor no voy. Lo más seguro es que si le quité la herencia, si me fui y desperdicié todo, ¿tú crees que mi padre me va a recibir? No nos dice el texto, pero quizás él va, como quizás cuando nos queremos acercar a Dios después de que pecamos y pensamos que Dios no nos acepta o no nos recibe. Traía en su corazón un arrepentimiento. Estaba ahí, se regresa, pero en el versículo 20 hay algo hermoso. Y levantándose, es decir, tuvo un arrepentimiento en la acción, vino a su padre. Veamos qué es lo que le dice. El hijo no busca ser llamado hijo otra vez. ¿Qué es lo que le pide el hijo? ¿Qué es lo que está haciendo en su discurso que le va a pedir? Ser jornalero. Si te fijas, el hijo no está diciendo, Padre, ya llegué, perdóname, quiero ser otra vez tu hijo. No, él está diciendo, Padre, quiero ser un jornalero. Y este dato es impresionante. Los jornaleros eran los que tenían el nivel más bajo entre la gente que trabajaba para alguien. Es más, los esclavos comunes se podría decir que eran considerados como familia, pero un jornalero no. Un jornalero no tenía relación con su amo. Un jornalero era, trabajas hoy, mañana te puedes ir y te corro, y no me importa lo que pase en tu vida. Pero un esclavo era hasta llamado de la familia. Podría denominarse como era llamado de la familia, pero el jornalero no. Y el hijo, la actitud del hijo es, no quiero ser restaurado como tu hijo. Considérame como uno de tus jornaleros, como uno que está hasta abajo. Se levantó. Y hermanos, si tú llevaste a tu mente la casa del Padre, la lejanía del Hijo, trae a tu mente, dibújalo, plásmalo, él estar con los cerdos, en bancarrota, hundido, ¿cómo iba hacia ese Padre? No creo que tomó el tiempo de echarse un baño. Iba con una suciedad física y una suciedad espiritual. Pero el versículo 20 nos da una muestra de lo que Dios en su amor y misericordia nos presenta. Dice que se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, trae esto a tu mente. Cuando aún estaba lejos, dice el texto, lo vio su padre. El padre estaba esperando al hijo de regreso. Porque cuando alguien es hijo, regresa a la casa del padre y el padre lo está esperando como te esperó a ti, como me esperó a mí. Que estuvimos quizás perdidos en un fango, metidos con puercos, trayendo un olor que no era el de nosotros, viviendo un olor de pecado y una vida de pecado. Y el Padre estaba esperándote ahí. A ti y a mí nos estaba esperando el Padre a pesar de la condición que teníamos. Dice la palabra que Él, aún siendo pecadores, nos amó. Y el Padre estaba ahí parado. Así como cuando tu hijo tú le das permiso de que se vaya y te dan una llamada y te dice, oye papá, ¿sabes qué? Hubo un accidente, estoy bien, llego en 5 minutos. Y pasan los 5 minutos y no llega, tú te sales afuera de tu casa y estás esperándolo. Estás esperándolo. Y puedes ver el mismo carro o jóvenes caminando y tú les puedes ver la silueta y dices, no, no es mi hijo. Pero cuando ves que es tu hijo, ¿qué es lo que haces? Das 2 o 3 pasos
lo que quieres es abrazarlo. El padre lo que hizo fue eso. Dice que cuando estaba lejos, lo vio su padre, lo vio, porque el padre estuvo esperándolo, no estuvo metido en la casa, el padre estaba ahí esperándolo, viéndolo, a ver en qué momento iba a regresar el hijo. Y dice el texto, y fue movido a misericordia, y corrió, y ve, esto es tremendo. Cuando el fariseo escuchaba correr, dijo, ¿qué le pasa? Recuerda que los hombres usaban túnicas largas y para poder correr él tenía que levantársela y empezar a correr, lo cual era una cosa indebida, lo cual la ley no lo permitía. Aún los sacerdotes haciendo sacrificio, bañándose de sangre, no podían levantarse eso, pero el padre lo hizo, levantó su túnica y se fue corriendo. Pero no solamente eso. Dice el texto más adelante. Léelo conmigo. Y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué condición tenía el hijo? ¿A qué olía el hijo? ¿Cómo se veía el hijo? Lo más seguro, la cara de ese hijo no era igual como la cara cuando el hijo se fue. La cara de ese hijo estaba, el rostro, el cuerpo, la vida de ese hijo físicamente estaba con hambre, sucio, viviendo entre los puercos. ¿Y qué hace el padre? Lo abraza y lo besa. Eso mismo hizo Dios con nosotros. El día que tú y yo llegamos, que Él nos llamó a su amor. Hazte un poco de memoria. ¿De qué pocilga veníamos? ¿De qué lodo estábamos arrastrando y oliendo? Y llegamos y el Padre no nos mostró una cara de... El Padre nos abrazó, nos besó, nos llamó. Y lo que sigue es tremendo. Versículo 21. Después de que lo abraza, imagínate esto, el padre va caminando, el hijo va caminando, el padre va corriendo, como un tipo película, y llega y lo abraza. Y cuando tiene tiempo, él sabe que tiene que pedir perdón. Él sabe que tiene que pedir perdón y preparó todo un discurso. Y el discurso, fíjate, y compáralo. Lo que va a decir en este momento, en el versículo 21, el hijo, es lo mismo que preparó a partir del versículo 18b y el versículo 19. Leámoslo. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo mismo que le dice en el versículo 18. ¿Lo notaste? Ahora dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que dijo en el versículo 19. Y hasta ahí se acaba ese versículo. ¿Qué fue lo que le hizo falta? De todo el discurso que preparó el hijo, ¿qué parte le hizo falta? De decir, quiero ser jornalero. Quiero ser jornalero. Esa frase no dice el versículo. Lo que dice a continuación es, pero el Padre, imagínate esto, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme. ¡Ey! ¡Vístanlo! Póngale el anillo, las sandalias, traigan el becerro gordo. El padre no permitió que el hijo le dijera, recíbeme como un jornalero. ¿Sabes por qué no lo permitió? Porque él era el hijo. Fue el hijo cuando vivía en la casa del padre. Fue el hijo cuando le pidió la herencia. Fue el hijo cuando se fue a una tierra lejana. Fue el hijo cuando malgastó todo. Fue el hijo cuando vivió con los cerdos. Fue el hijo cuando pidió perdón. Fue el hijo. El hijo siempre regresa a la casa del padre. El cerdo no regresa a la casa del padre. El hijo regresa a la casa del padre. El padre no le permitió que dijera, recíbeme como lo más bajo, como lo más bajo. Veamos lo que dice el versículo 22 al 23. Antes de que vayamos, dime la verdad. ¿Tú esperas que el padre le diera ese lugar al hijo, que lo recibiera? Si tú estuvieras en la misma posición y llegara alguien a pedirte perdón, ¿lo restaurarías? El padre lo hizo.
Ve el versículo 22 y 23. Pero el padre le dijo a sus siervos, es decir, lo calló y no le permitió decir que lo recibiera como uno de sus jornaleros. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. 4 cosas que el padre le da. Veamos. El vestido. El vestido era solamente reservado para un huésped de honor. El anillo simbolizaba autoridad. El calzado era distintivo entre un esclavo y un hijo. Los esclavos andaban descalzos. Los hijos andaban vestidos, con calzado. Cuando él le da la autoridad y lo vuelve a llamar hijo, le pone calzado. Le da la diferencia entre ser un esclavo y ser un hijo. Y el becerro gordo, que es solo para momentos especiales o fiestas de gran celebración. Checa el versículo 24. Es la misma línea melódica, la misma línea temática que habíamos hablado en las 2 primeras parábolas. Perdido, encontrado y el gozo, porque el hijo había regresado. Pero hay una condición más. Dice, en el caso del hombre, estaba muerto y ahora vive. Perdido, encontrado y con el gozo de encontrarlo, porque estaba muerto y ahora vive. Hermanos, vuelven a imaginar fariseos, escribas escuchando esto. Todo lo desleal que hizo, repetimos, pidió la herencia, se fue de Israel, lo malgastó, está con los cerdos, lo peor, se levanta y piensa algo está mal, me arrepiento, voy, el Padre lo ve y lo recibe. Cuando los fariseos y escribas escuchan que el Padre lo recibe y el Padre lo besa y el Padre le pone vestimenta, le pone sandalia, le pone anillo, le pone todo, ellos dijeron, este Jesús está loco. ¿Qué se le hacía a un hijo desobediente? ¿Qué se le hacía a un hijo que ha faltado al Padre? Regresemos a Deuteronomio capítulo 21, hermanos. Porque los fariseos y escribas esperaban que el Padre tuviera la siguiente reacción. Capítulo 21, versículo 18 al 21. Dice el texto, esto es lo que ellos esperaban que hiciera el Padre con este hijo. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no lo obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrarán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Eso esperaban que hiciera. Y el Padre, dice no. El Padre le da un lugar de distinción. Hasta aquí todo va hermoso. Hasta aquí todo va chévere. El Padre lo recibe. Pero en esta historia hay 2 pecadores. Uno que se ve a leguas, que es el hijo que agarra todo. Pero hay otro que aparece en la historia. Y el otro que aparece en la historia aparece a partir del versículo 25 al 28. Regresamos al texto de Lucas. Su hijo mayor. Para adentrarnos, la explicación que nos da o lo que aplica en esta parábola. Jesús representa al Padre, que se acerca con gracia hacia el hijo menor, pecador, el hijo que fue y malgastó todo, y Jesús representa a este Padre que va y se acerca por gracia. Y el hijo mayor representa a los fariseos, a las personas que ejercen de manera hipócrita una cercanía a la casa del Padre. De manera hipócrita están
con el Padre, pero no tienen una relación con el Padre. Porque si tuviera una relación con el Padre, el Hijo sabría qué era lo que estaba pasando adentro de su casa. Checa lo que dice, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? 27, él le dijo, tu hermano ha venido, imagínate el gozo del muchacho criado, tu hermano ha venido y tu padre echó a matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. La cara de ese hijo era de, ¿what? ¿Qué? ¿Se va? ¿Te quita la herencia? ¿Y le recibes así? El hijo mayor, en el versículo 28, reclama y empieza a mostrar su corazón. Dice, entonces se enojó. Se enojó. Estaba, en otros términos, que se lo llevaba el enojo. Yo creo que más que eso, estaba... Ustedes pongan la palabra ahí que se pone para cuando estás en ese nivel. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí muestra su corazón en este versículo 29. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nunca le has desobedecido, dice. Lo dudamos. Porque si no tenía el mismo gozo del Padre, no estaba obedeciendo lo que el Padre quería. ¿Dónde estaba el Hijo cuando el Hijo menor regresó? No estaba con el Padre, al lado del Padre, esperando lo que viniera. Estaba en otro lado. Versículo 30. Estaba tan enojado que respondió de la siguiente manera. Pero cuando vino tu hijo, no le dice mi hermano, le dice tu hijo. Tu hijo. No lo considera nada, le dice es tu hijo, no es mi hermano, es tu hijo. Estaba enojado. ¿Cuántas veces habremos quizás actuado de esa manera? Que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Por partes. Muestra su corazón de disqueobediencia. Y no estaba obediente cuando el padre estaba haciendo fiesta. Segundo, lo consideró, no su hermano. Le dije, tu hijo. Estaba enojado. Y cuando uno está enojado tiene ganas, ustedes saben, de romper cara y más. Y si es alguien de los tuyos, no le tienes consideración. Te olvidas que es de tu familia. Y tú nomás le quieres dar. Y aparte el hijo muestra también su corazón y su deseo. Si te fijas, en ningún momento la parábola menciona a las prostitutas. El que hace mención de las prostitutas es el hijo mayor. Y dice, ha consumido tus bienes con rameras. Quizás el hijo deseaba los pecados que el otro estaba cometiendo. En ningún momento el texto dice que el hijo los hubiera hecho. Pero entonces le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y todas las cosas eran de ese hijo. ¿Recuerdas lo que pasó en el versículo 12? Que él repartió la herencia y se la repartió tanto al hijo menor como al hijo mayor. Ya todo era de él. Los fariseos tenían eso. Tenían un acceso a la riqueza del tesoro de Dios. Estudiaban la palabra, tenían acceso a todo eso, pero no tenían una relación con el Padre. Cuando no se tiene la relación con el Padre, es porque no te arrepientes de tu condición de pecado. Al final del versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano no era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Tú y yo al final de esto debes de gozarte de que tú y yo hemos sido esos hijos que hemos regresado a la casa del Padre. ¡Hey, gózate! No vengamos a sentarnos a vivir nuestra vida de cristianos sin saber de dónde hemos salido, de cómo olíamos, de cuál era nuestra condición.
Hoy tú estás y entras a la casa del Padre. Y entras a la casa del Padre como tú quieres, en el momento que tú quieras. Dice la palabra que tenemos acceso directo al trono de gracia. Pero gózate, porque eres un hijo que ha regresado a la casa del Padre. Si tú no has regresado a la casa del Padre, es porque nos falta gozarnos y no hemos reconocido nuestro arrepentimiento. Y quizás podemos vivir como un hijo mayor que le cuesta aceptar a un hijo menor que regresa. Un hijo mayor que se ha llenado tanto de palabra, de conocimiento, de experiencia, que cuando llega un hijo menor a la casa del Padre, lo primero que le quiere imponer es: aquí se hace así, y esto es así, y se acomoda así. Y la gracia y la misericordia se quedó en los 2 días primeros. Lo demás es el hijo mayor enojado porque alguien estaba recibiendo un trato que para él pensaba que no merecía. Podemos estar del lado del hijo pródigo que regresa, pero también nos convertimos en hijos mayores, que debemos estar atentos a que en esta casa estemos dispuestos a recibir a los hijos menores que van a venir. Y que cuando entre un hijo menor por esta puerta, nuestra condición tuya y mía sea de gozo. Sea de ver a alguien y decir: caracoles, viene un salvado por Cristo. Y vernos a las caras y saber que tu cara, tu vida, vale la sangre de Cristo. Y entonces el amor que debemos de tenernos es un amor por Cristo, donde la misericordia que tuvo el Padre de abrazarte en el momento más duro, lo tengamos nosotros para la otra persona. ¿En qué parte estamos el día de hoy? ¿Siendo hermanos mayores que no hacemos fiesta con el Padre cuando algún pecador se reconcilia? ¿O aún seguimos viviendo como hijos menores sin el arrepentimiento? Hermanos, la historia que Jesús nos cuenta no nos dice cómo terminó el hijo mayor. No nos dice si el hijo mayor dijo: está bien, pues me voy a meter a la fiesta. Lo más seguro es que la historia hubiera terminado de la siguiente manera. Quizás el hijo mayor hubiera agarrado un madero y le hubiera pegado y matado al padre. Quizás hubiera ocurrido eso. ¿Sabes por qué? Porque si la parábola nos pinta que el hijo mayor eran los fariseos, ¿qué pasó después con Jesús? Agarraron un madero y lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ese arrepentimiento. Porque ellos no podían aceptar que Dios se acercaba a mostrar su amor y misericordia a aquellos que se sentían los elegidos. Y Dios se acercó, dice el texto, corrió por los que eran sus hijos. La palabra más larga que Jesús nos da es esta, para mostrarnos que Él ha corrido hacia nosotros y que quiere correr hacia ti para sacarte de condiciones difíciles. Que si tú estás metido todavía en la miseria al lado de los puercos, sal de ahí porque eres hijo. Y gózate como hijo. Y vive como hijo. Y que el día de hoy, de verdad, nuestra mente y nuestra frente debe de estar en alto agradecimiento, no en un falso orgullo, en un alto agradecimiento a Dios por mirarnos en la miseria donde estábamos y recogernos. Lo más bello que tú y yo podemos vivir es el gozo que dice el versículo 10. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, oremos para que en este lugar nosotros podamos gozarnos, no para que estas bancas se llenen de personas, sino para llenar los corazones de las personas de Cristo y vengan y se sienten en estas bancas. Y nosotros como hermanos mayores nos gocemos y digamos: hey, bienvenido, qué bueno verte por acá. Somos tan legalistas nosotros mismos que nos hemos convertido también en eso. Y queremos a todos al punto, a la firme, a la esto y a la otro, y recto. Come on. Con amor y gracia, como nos trató Jesús. Con amor y gracia. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.